enseñanza de hace 8 días, creo que le di algo ahí a la computadora y la borré. Tengo las hojas, pero la verdad esta semana no nos dio tiempo de poder hacerlo, pero hoy trabajo en la tarde y anoche para poderla escribir, se la mandamos junto con esto, para que usted sepa cómo responder, ¿verdad? En cuanto a si es pecado ponerse pantalones, aretes, collares, arracadas, pintarse, o si no es pecado. Bueno, ya lo explicamos hace 8 días. Y hoy vamos a ver sobre los tatuajes, ¿verdad? ¿Es pecado tatuarse? Y vamos a ver la cita de Levítico 19:28, que es la que utilizan, ¿verdad?, muchos predicadores para condenar a la gente o para estigmatizar a las personas. Levítico 19:28 dice así: no se hagan heridas en el cuerpo en memoria de los muertos, ni se hagan tatuajes, porque yo soy ¿qué? El Señor. Entonces, muchas veces se utiliza este versículo para condenar a la gente que tuvo, hermano, en su vida pasada, tatuajes, o que se tatúe el cuerpo, la cara, cualquier parte del cuerpo. Entonces, si usted recuerda, nosotros hablábamos la semana pasada que todo tiene que ser bajo el contexto, hermano, del tiempo en que se dijo esto, de, hermano, las situaciones que se estaban viviendo en ese tiempo, para que nosotros podamos saber si es también para nuestro tiempo. Porque, por ejemplo, la Biblia dice que en ese tiempo le dijo a su pueblo que no coman carne de puerco. ¿Y cuántos comemos hoy carne de puerco? Levanten su mano. Carnitas, chuletas, la pierna de Navidad. Ay, esa costillita, ¿no? Estuvo muy rica la costillita de Navidad. No, ahumada, hermano. No es porque no alcanzó, ¿verdad? Pero ahí nos desquitamos para mi cumpleaños, que ya viene. Entonces, hermano, estamos hablando de tiempos. Si nosotros quisiéramos aplicar todo lo que se dijo en este tiempo hoy en nuestros días, o sea, no puede ser posible, porque hoy en nuestros días es una situación diferente, y dice la Escritura que nosotros ya no vivimos bajo la ley o para obedecer los 613 mandamientos que incluían la ley. Nosotros ya no vivimos bajo esos mandamientos. Nosotros nos entregamos a Cristo, y ahora quien obedecemos es a Cristo y a su palabra, los principios que están, hermano, para la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces, no podemos nosotros decir que estar tatuado, hermano, es un pecado, es un pecador. Y hay jóvenes cristianos, ya cristianos, que se quieren tatuar, pero ahorita vamos a ver, hermano, cuáles son los argumentos por los que uno aconseja que no se tatúa. Pero de entrada, tatuarse no es pecado, y tampoco podemos aplicar este versículo para espantar a la gente o para condenar a la gente. ¿Por qué? Está hablando de un lugar en específico, un tiempo en específico, una geografía en específico y costumbres específicas. ¿Te acuerdas que vimos lo que era costumbre y lo que era doctrina? Las costumbres pasan, la doctrina persevera. Es la misma aquí en China, aquí en Japón o en Rusia. Se obedece la palabra porque es, hermano, lo que Dios estableció. Pero aquí vemos que es en un tiempo, en un lugar que no es el nuestro, eran otras las condiciones de adoración. Entonces vamos a aprender. Voy a leer porque es un estudio. Dice: ¿me tatúo o no? ¿Es bueno o es malo? ¿Puede dañar mi cuerpo? ¿Qué van a decir los hermanos si me tatúo? ¿Y qué tal si después me arrepiento? Son las preguntas clásicas que las personas se hacen cuando tienen la cosquillita, hermano, de tatuarse el cuerpo. Pero vamos a ver qué significa la palabra tatuar. En la siguiente diapositiva aparece la palabra tatuaje. Y dice, viene del samoano tatau, que significa marcar o golpear. Por eso, ¿verdad?, se marca un cuerpo. Del polinesio, igual, tatau, que significa remarcar. Dice de los maoris de Nueva Zelanda, era el golpeteo con el martillo de madera al hacer el tatuaje, hacía el sonido tau, tau. Entonces, tatuaje es una marca, una impresión en el cuerpo de una persona. Y después dice tatuaje, esa no la anoté, pero te la leo. Es una modificación del color de la piel en el que se crea un dibujo, cualquier tipo de dibujo, figura o texto que se plasma con agujas u otros utensilios que inyectan tinta o pigmento bajo la piel. Ese es un tatuaje, una figura de cualquier cosa que la imprimen en el cuerpo, la llenan de tinta, la piel, ¿verdad?, para que entonces pueda verse
esa impresión o tatuaje. Dice, ciertos datos revelan que entre el 80 y 90% de las personas que se tatúan quieren eliminarlos en algún momento de sus vidas. Yo tuve aquí a un hermano que se llama Jesse. Él estuvo, hermano, en los Estados Unidos. Él conoció a los maras, se metió a la mara y entonces lo tatuaron. Cuando yo lo veía, siempre que venía con manga larga y con siempre una sudadera, bueno, como sudadera, y siempre hasta acá tapado. Entonces siempre lo veía yo así y lo empecé a ver, ya empecé a conocer, empecé a hablar, lo invité a tomarse un cafecito. Y entonces ya fue cuando me comentó. Y le digo, oye, ¿y por qué la insistencia de vestirte siempre con una sudadera y de cuello de tortuga hasta acá arriba? Y entonces ya fue cuando me dijo, hermano, es que yo fui mara. Entonces ya me enseñó, hermano, todo. Todavía tenía unas cosillas por aquí. Y me enseñó sus brazos. Entonces estaba completamente tatuado. Dice que también la cara la tenía tatuada. Dice, pero allá en los Estados Unidos entré a un programa para que te quitaran los tatuajes. Y si ya nomás me quedaban los de los ojos a las orillas. Entonces, él me decía, hermano, cuando lo hice por presión social. Pero después de un tiempo, ahora que soy cristiano, me arrepiento porque no me dan trabajo en ninguna parte. O sea, me ven y desconfían las personas. Entonces, por eso dice que entre el 80 y 90% de las personas que se tatúan, después de un tiempo, ellos dicen, me arrepiento. Dice nuevamente Levítico 19:28. Dice, no se hagan heridas en el cuerpo en memoria, dice. La siguiente, ¿sí? ¿Vas conmigo? Dice, ni se hagan tatuajes, dice, porque yo soy el que, dice, el Señor. ¿Esa es la primera o la segunda? No, la que sigue, después de la imagen, la que sigue. Bueno, ahí vemos algunas imágenes de tatuados. ¿Qué tal se ven? ¿Cómo se ven ustedes? ¿Cómo se verían, hermano? La que sigue, por favor. Pecho, cuello, cuerpo. La que sigue. Dedos. La que sigue. Ahí quiero. No se hagan heridas, dice, en el cuerpo en memoria de los muertos, ni se hagan tatuajes porque yo soy el Señor. Entonces, aquí vamos a hablar de los tatuajes, pero también de las heridas que se hacían en el cuerpo. Los tatuajes, primero, en esos tiempos, ¿por qué se hacían las personas tatuajes? Dice, imprimían figuras de flores, de hojas, de estrellas y otros dibujos en diferentes partes del cuerpo. La impresión era con hierro candente, pinturas o tinta. Eran figuras en honor a algún dios. Si un judío se tatuaba, era una señal de apostasía, es decir, de negar la fe, de decir, yo ya no quiero creer en Dios, en el Dios de Israel. Apostasía significa negar la fe, es decir, que yo, hermano, digo ser, pero lo que hago me deja ver que no eres cristiano ni fiel. Por eso el Señor lo prohibió sabiamente. Entonces dice la Biblia que los tatuajes en ese tiempo se hacían exclusivamente, únicamente para honrar a sus dioses. ¿Sí me explico? Hoy en día no es así, porque hay gente que se graba el nombre de su hijo, de su hija, o por ejemplo el Lupillo Rivera, ¿no? Que se grabó a la Belinda, ¿no? Entonces, quiero aquí recordar a la Belinda, ¿no? Ya que después ya se lo quitó. Se arrepintió. Entonces, por eso decimos que, o sea, si una persona se quiere tatuar, o sea, hay que ser claros y honestos. No es pecado. Porque cuando se tatuaban en el tiempo antiguo era por estas razones. Todo lo que se ponían eran símbolos a sus dioses. Entonces eso era idolatría, honrar a un dios. En ese tiempo, por eso el Señor les dijo, esto es pecado, esto no lo tolero, esto no lo acepto. Y no debes tatuarte tu cuerpo. Pero dice que también se hacían heridas, se sajaban la piel, ¿verdad? Que el clásico Putin, ¿verdad? Y hermanos, se hacían también figuras y también se pintaban. Pero ¿cuál era el motivo? Por eso dice, heridas en el cuerpo en memoria de los muertos. O sea, claramente dice a quien honraba. Dice, la práctica de hacer hondas incisiones o heridas en el rostro, brazos y piernas en el tiempo de luto era una costumbre entre los paganos o los mundanos, el pueblo que no era su Dios, el Dios de Israel. Dice, era una señal de respeto a los muertos y una especie de ofrenda al Dios de la muerte y al Dios del sepulcro. Entonces,
Dice que ellos, cuando se moría alguien, hermano, dice que lo hacían en honor al Dios de la muerte y al Dios del sepulcro. Citas, te las voy a decir nada más, donde encuentras todas estas escenas que adoraban a los muertos. Levítico 21:5, Isaías 15:2, Jeremías 16:16 y Jeremías 41, versículo 5. Donde ahí, hermanos, lo que hacían era también raparse las orillas, ¿verdad? Todo rapado, ¿verdad? Que parecen gallinas japonesas cuando se acaban de rapar. Entonces, hoy en día, ¿cuáles son los cortes que nos hacen en la estético, en la peluquería? Pues nos rapan de acá, ¿sí o no? A los jóvenes cuando van. Yo la primera vez que empezaron con estos cortes y a mis hijos estaban chiquitos, hermano. Cuando los vi chiquitos y cabezones, dije, parece gallina japonesa, mi hijo, los cortes que hacían. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que en este tiempo era pecado. Pero imagínate, hermano, que hoy condenemos a los hombres, ¿verdad? Que porque van y se pelan y les rapan los lados. O sea, no es ni nuestra cultura, no es el tiempo que se vivía en aquellos días, ni estamos adorando a ningún Dios. Por eso nosotros no debemos caer en la religiosidad, decir, eso es pecado, y Dios está enojado contigo, y no vas a entrar al cielo si estás tatuado. No, hay que ser honestos. Al pan, pan, y al vino, vino. Hay que hacer la diferencia entre cultura y entre doctrina. Amén. Ahora, siguiente diapositiva. Primero la pregunta. Los tatuajes a lo largo de la historia. No solamente se habla en la Biblia sobre los tatuajes, también se habla en la historia. Ahora sí, la diapositiva, por favor. Dice que los babilonios, hermano, se tatuaban. Era una cultura babilónica. Dice, ahí se hacían sajaduras, se rajaban, ¿verdad? Hacían tatuajes, se ponían dientes de vampiro, dice, se rapaban las sienes, hacían cortes extravagantes, se ponían piercing y se pintaban las uñas de colores. Hoy, ¿qué moda hay en las uñas de colores? ¿Son pecadoras? Dios las condena. Es que no es la cultura, ni están haciendo la adoración a los dioses de ese tiempo. Por eso tenemos que aprender, hermano, porque si no juzgamos y condenamos, y imagínate que entra una muchacha con las uñas de colores, o hermano, rapada, le gusta el corte, ¿ve? Que digamos, y como Lolo, como si fuera pestado, a todos para acá, y ella se queda hasta allá solita, o solito. No, o sea, no estamos en los mismos tiempos, no estamos adorando a estos dioses. Por eso dile que está a tu lado, que te caiga el 20, que te caiga el 20, y no te espantes si ves a uno, o a una rapada, o lo ves con los tatuajes. Bueno, hay unos tatuajes que, o sea, hasta dice, se ven lindos, ¿no? Pero hay unos tatuajes que te dan horror, hermano, que quieres correr. Entonces, dice, bueno, esos son los babilonios. La segunda, los griegos y los romanos. Ellos, dice, en la cultura griega y romana se usaban para distinguir la posición social o el rango militar de alguien. Ese era el motivo, que alguien se distinguía por su, hermano, clase social o por su rango militar. En ese tiempo no había medallitas como hoy, ¿verdad? Para reconocer al cabo, para reconocer al sargento, al mayor, al coronel, al general. Eso era lo que les hacía a ellos reconocer el grado de cada uno de ellos. Por eso, cuando nosotros vemos a los soldados, yo tuve, hace años que estuve en otra iglesia trabajando, yo era colaborador, y yo tuve una reunión familiar en la región militar, en la zona militar de aquí de Puebla. Entonces pues todos los que llegaban a la reunión eran militares, desde los grados más bajos hasta los coroneles, hasta los generales. Entonces me acuerdo que luego llegamos así, hermano, a la reunión, y había un general y un mayor. Entonces me acuerdo que cuando llegaban los demás soldados que eran de nivel más bajo, se les olvidaba que ya no estaban allá, hermano, en su chamba. Entonces llegaban y veían al mayor, ¿verdad? O al general, y luego decían, y a la edad decía, no, hermano, no es necesario, pero se les queda la costumbre, o sea, porque ven, ¿verdad? Las medallitas, y porque los conocen, los ven todos los días. Entonces, eso era lo que representaban los tatuajes en la cultura romana o griega. Pero después, también en los esclavos. Dice que cuando alguien tomaba a una persona por esclavo, lo primero que hacían era, hermano, tatuarles la cara, el cuerpo, alguna parte, para que se reconocieran, y entonces todos sabían cuáles eran los tatuajes
que le tocaba a los esclavos. Después dice que, hermano, también las organizaciones criminales, los yakuza, se tatúan para ser reconocidos entre los clanes de ellos. También están las tríadas, las muy conocidas, las tríadas, ¿verdad? Donde ellos se tatúan y entonces todos saben que tienen que respetar, o aguas, no lo vayas a hacer enojar. Y después está la famosa mafia italiana, la Cosa Nostra, ¿verdad? Ahí está el Padrino, ¿verdad? Y entonces ellos también se tatúan. Entonces hay diferentes tribus entre las mafias donde se respetan, se conocen, todo por el tatuaje. Y después la coreana, que es una de las más tremendas, hermanos, la Kangapae, ¿verdad? Dice que también ellos se tatúan, ellos también se identifican. Por ejemplo, acá en la Ciudad de México, en Tepito, ahí quien opera, hermano, es la mafia coreana, ¿verdad? Ahí están, pero, hermano, edificios, negocios. La última vez que fui allá a Tepisiur, hermano, me acuerdo que nunca yo había visto un americano, un coreano vendiendo fayuca así como los mexicanos, y andaban los coreanos, y vendiendo de todo, desde, hermano, calcetines, chones, todo lo que tú quieras. Pero es una mafia. Si vieras cómo tratan a los mexicanos, cómo los regañan, cómo los humillan, cómo los amenazan a sus trabajadores. Entonces, son mafias que han tomado el control, hermano, de esos lugares, como en todo el mundo. Entonces, ellos se dan a conocer por los, hermano, tatuajes que tienen. Es como los que están metidos, hermano, en los masones. Ellos conocen qué grado tienen por el tipo de anillo que tienen. Entonces, no, pues ese. Pues estamos en una reunión, la otra vez estamos en una reunión, y nos invitaron aquí, hermano, al TEC, y estamos en una reunión y todo, y entonces veo a un hermano que se le queda viendo hacia otro tipo, y se me acerca el hermano y me dice, oye, ¿ya viste? Ese cuate es de la logia de los masones. Digo, ¿por qué? Es que yo fui masón. Dice, mira, el anillo que él tiene está en el grado 6. Entonces, somos conocidos, o eran conocidos por sus tatuajes. Rangos, mafias, esclavos. Por eso nosotros podemos decir hoy en día que tatuarse era una manera de identificarse o de adoración a un Dios. Hoy en día no es así. ¿Sí me explico? O sea, sigue existiendo, sí, en esos lugares. Y si ellos viven aquí en México, también aquí lo hacen. Pero tatuarse, que alguien se quiera tatuar, o sea, no es pecado, no se va a ir al infierno, Dios no lo condena. Siguiente pregunta, los tatuajes, hermano, antes de tatuarte debes preguntarte lo siguiente: ¿cuál es mi motivación? O sea, ¿qué me motiva a tatuarme? 2, ¿es por la presión social? Porque así pasa, ¿no? Hasta la virginidad hoy en día para hombres y mujeres. No, es que yo soy virgen, todos se ríen, todos lo señalan o la señalan. Entonces, hermano, le presionan sexualmente. No, es que hoy ya no hay vírgenes. ¿Cómo se te ocurre? ¿No te da vergüenza ser virgen? Entonces, a veces los tatuajes son por presión. Ándale, tatúate. Yo me acuerdo que yo andaba con un grupo de amigos cuando yo era mundano, y digo que tenía yo un amigo que trabajaba el oro, era joyero. Y hermano, me acuerdo que todos platicábamos y decíamos, sale, vamos a hacernos unos anillos y que nos van a identificar. Y cada quien escogió. Hermano, yo era muy malo. Y me acuerdo que me mandé a hacer un anillo con una piedra roja, pero bien bonita. Pero 2 mujeres a los lados, una de este lado y una de otro, así, de brazos abiertos y con sus senos. Entonces ya nos identificamos entre nosotros. Por eso uno dice, después que se entrega a Cristo y todo lo que hace, no solo tatuarse, sino todas las loqueras que hicimos, la maldad, la impiedad, uno dice, me arrepiento. Si yo hubiera conocido antes al Señor, no hubiera hecho todas esas barbaridades. Pero qué bueno es Dios que nos salvó a tiempo, hermano, que tuvo misericordia en nosotros, que hubo hombres y mujeres que oraron, que clamaron y que no dejaron de creer que Dios nos podía salvar. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que no lo hagas por presión social. Tú eres tú, no eres copia de nadie, no tienes por qué parecerte a nadie. Otra pregunta, ¿es para llamar la atención? ¿Es tanta tu necesidad o tu déficit de atención que tienes que hacer algo a tu cuerpo para que todos te vean? Dice
Lo haces para crear controversia, para pelear, porque es lo que pasa con los muchachos, ¿no? Que están con tus cuates. Ya me tatué. Y ya le dijiste a tu papá, no, me la hice en la pierna, pero nada más ando con pantalones. Entonces quieren traer pleito, controversia, desagrado a los padres, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que aquí un día vino una chica que todas las iglesias donde iba, hermano, dice que el pastor les zumbaba, y esas que se pintan, y esas que se maquillan, y esas, y entonces, hermano, y entonces dice, hermano, yo la verdad hasta más me pintaba, más me maquillaba para hacerlo enojar. Y cuando llegó aquí, ¿verdad? Su mamá fue la que me dijo. Me dice, oiga, hermano, de verdad que yo estoy viendo que de verdad Cristo ya entró en el corazón de mi hija. ¿Por qué? Y me contó eso. Dice, y aquí yo le pregunté, le dije, oye, ¿y por qué ahorita donde vamos, por qué no te pintas así como allá y te maquillas como allá? Dice, ¿sabes qué, mamá? Uno, porque no me están condenando y juzgando por eso. Y la segunda cosa es que yo veo al pastor y cada vez que predica, o sea, yo siento que es una persona con autoridad y que no tiene que exigirme, que amenazarme, que condenarme para que yo haga las cosas. Y así lo hemos enseñado siempre. Yo expongo y tú decides si tomas la palabra del Señor y la llevas a cabo. O sea, mi tarea no es juzgar o condenar, no, es exponer. Y cada uno de ustedes toma la palabra, la experimenta, si ve el fruto, yo los veo que empiezan a abandonar esas costumbres o esas maneras de vivir. Porque así es el Señor. Primero quiere empezar por dentro y solito por fuera uno va siendo transformado. ¿Cuántos de los hombres no teníamos nuestras greñotas hasta acá, man? Algunos hasta guardan fotos todavía. Pero cuando el Señor nos cambió, yo me acuerdo que yo me dejaba mis greñas y mi mamá, ¿cómo? No, me azorrillaba y más me las dejaba y decía, y ahora si las traías, me las voy a dejar hasta acá, para que diga con ganas. Y entonces cuando el Señor me salvó, hermano, yo me acuerdo que yo así, un día me vi en el espejo y dije, oh, qué feo me veo. Y entonces ya fue cuando así empecé a pensar y dije, no, sí la estoy regando. Entonces ya fui, hermano, a la estética, que ya no voy al peluquero, a la estética, y fui a manicure y pedicure y toda la cosa, hermano, cambié eso que dije. Porque Cristo es el que hace la obra aquí adentro. Cada vez que el Señor me hablaba, yo cambiaba cosas, tiraba cosas a la basura que no servían. Entonces, por eso nosotros debemos preguntarnos, ¿por qué me tatúo? ¿Porque se ve bonito? Hay gente que le gusta la emoción, el ratito. No, es que se ve padre. Dice, porque es una expresión artística, porque muchos dicen, no, hermano, pues esto es arte, el tatuador es un artista. Entonces, nosotros debemos preguntarnos antes, ¿por qué? Siguiente, ¿cómo te verías a los 50 años con tatuajes? 70. ¿Cómo te verías? Si a veces, hermano, no nos tatuamos y ya no nos arreglamos como antes y los chavos nos dicen, ¿así vas a ir a la tienda? ¿Todo ridículo? ¿Toda ridícula? ¿Qué? Sí estoy bien, y tu pants color pistache y tu chamarra roja, ¿no? Entonces, hermano, entonces, pues está bien combinado. Ahora imagínate, si no tenemos tatuajes y nos critican por la ropa, ¿cómo nos veríamos a los 70 años, 60 tatuados? Que querramos darle un beso a nuestros nietecitos y el nietecito, ¡ay, mamá, me da miedo! Por eso, o sea, hay que pensarla. ¿Sí me explico? Por eso estamos hablando eso. Número 1, quédatelo en tu corazón y en tu cabecita. Y en su cabezota, los que tienen más grande, pero quédate en tu corazón, que no es pecado que tú te tatúes. Ni puedes condenar a alguien que está tatuado. ¿Cuáles son los argumentos que agarran, no solo los jóvenes, sino los hermanos también ya grandes, que se quedaron con las ganas de tatuarse? Argumentos para tatuarse. Ahí te va. Cantares 8:6, versión lenguaje sencillo. No, hermano, es que la Biblia dice, graba mi nombre en tu corazón, graba mi imagen en tu brazo.
Tan fuerte es el amor como la muerte, tan cierta en la pasión como la tumba. El fuego del amor es una llama que Dios mismo encendió. ¿Dónde dice que se va a grabar el nombre? ¿Y el corazón dónde está? ¿Adentro o fuera? Entonces, ¿en qué lenguaje está hablando? ¿Literal o espiritual? Espiritual. O sea, nada que ver con que no, la Biblia dice. Otro versículo, Isaías 49:16. Todas son lenguaje sencillo, Biblia es lenguaje sencillo. Yo te llevo grabada como un tatuaje en mis manos. Está hablando Dios de Israel. Siempre tengo presentes tus murallas. Entonces, está hablando de que tenía tatuada o tatuado Israel en su mano, pero no está hablando en un sentido literal, sino espiritual. Porque de hecho, hermano, todos tienen miedo, ¿verdad? No, es que me van a poner el 666 en la frente o en la mano. No se va a ver. No se va a ver el sello. Por eso se habla acerca de un microchip, que te lo van a poner en la mano, te lo van a poner en la frente, ¿verdad? Pero mucha gente, ¿verdad? No, es que me van a tatuar. Y aquí se me va a ver el 666. Y hasta lo ponen en el Google, ¿no? Las imágenes del 666. Un nombre y el 666. Dile que está a tu lado, por favor. No veas tanta tele. No veas tanta telenovela, ¿no? Todo eso es espiritual. Otro argumento, no, los cristianos somos re buenos para agarrar versículos y condenar o hacer cosas que no. Apocalipsis 19:16. En su manto y sobre el muslo lleva escrito este título: el rey más poderoso de todo el universo. Dice la versión 60, Rey de reyes y Señor de señores. Es un tatuaje espiritual. Ezequiel 9, versículo 4. Y le dio la siguiente orden: ve a correr la ciudad de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que realmente estén tristes por las acciones tan repugnantes que se cometen en la ciudad. Y la palabra que se utiliza para tatuaje en estos versículos es la palabra tab, que significa marca. Ahí está, sí. Marca significa firma, señal. Pero era una señal que no se veía literalmente, era una señal espiritual. Por eso nosotros decimos que la sangre de Cristo nos limpia, ¿qué? Y que estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Vuelve a ver al que está a tu lado, ¿cómo lo ves? ¿De qué color ve a su esposa? Una blusa caspeada, un pantalón gris, un pantalón de mezclilla, playera negra con un logo amarillo, tenis negros con suela roja. O sea, la sangre no se ve porque es algo espiritual. Entonces, pero Satanás cuando nos ve, igual no te ve así como estás o como estamos ahorita. Lo que Satanás ve es la sangre embarrada sobre ti. Por eso no nos toca. Entonces él decía, no, con este no. Porque aparte de que ve la sangre, dice la Biblia que el ángel de Jehová, ¿qué? Acampa, dice otra versión, nos rodea. Y entonces es cuando nosotros, ¿verdad?, nos damos cuenta. Y aparte del ángel, dice el libro de Job, que Satanás le dijo, no puedo hacerle nada a Job porque has puesto un cerco a su alrededor, de él, de su esposa y de sus hijos y de todo lo que tiene. Y no puede pasar. Entonces está la sangre, está el ángel y aparte hay un cerco. Y si nos vamos a Zacarías, dice que hay un muro de fuego alrededor. Entonces, por eso él no puede pasar tan fácilmente y dañar nuestra vida. Entonces, por eso nos damos cuenta que no está hablando en un lenguaje literal, sino espiritual. Ahora sí, ¿cuáles son las razones? Esto no lo dice la Biblia, esto lo digo yo. Esta es mi manera de ver las cosas. ¿Cuáles son las razones por las que no debemos tatuarnos? Número 1, porque la Biblia dice que se lo prohibió a su pueblo. Entonces, si Dios lo prohibió, si le dice, no lo hagas. O sea, porque el sello que nos debe distinguir no es un tatuaje, sino, dice Pablo, son las buenas obras, la justicia, el amor, la compasión, la misericordia. Ese es el sello de los cristianos. O sea, no un tatuaje. Aunque te pongas la cara de Cristo, hermano, que en realidad nadie sabe cómo fue Cristo, es como nada más lo que se ha venido diciendo desde tiempos antiguos. Entonces,
¿Cuál es la primera razón por la que yo aconsejo no tatuarse? Porque Dios lo prohíbe. Entonces, no le busquemos. No le busquemos. Segunda razón, Dios quiere que haya una diferencia entre su pueblo y el mundo. Si no, entonces, ¿qué caso? Si nos parecemos todos. No, dice, Dios quiere que haya una diferencia entre su pueblo, entre lo santo, como dice el profeta, y entre lo profano. El Señor quiere que haya una diferencia completa. Tercera razón, hermano. Dice, podemos ser piedra de tropiezo. Hay mucha gente, hermano, que si nosotros nos tatuamos, podemos ser piedra de tropiezo para todos ellos. Entonces, dice, ay de aquellos que hagan tropezar a uno de mis, ¿qué? Pequeños. Entonces, si eso le va a hacer daño a mi hermano, a mi hermana, hermano, no quiero hacer. Pero también puede hacerle daño en el sentido de que, pues si el pastor se lo hizo, pues yo también me lo voy a hacer. Imagínate, hermano, si yo me echo una chela, pues no me va a pasar nada, pero sí voy a hacer piedra de tropiezo. Porque entonces las personas, ¿qué es lo que van a querer? Pues si el pastor se la echa, pues yo también me la echo. Si él se echó una cervecita chica, yo me echo la caguama. Entonces somos piedra de tropiezo de los dos lados. Gente que no, yo creo que eso no está bien y lo dañamos. Y gente que, pues si lo hizo, yo también lo hago. Pero se potencializa, hermano, el nivel en lo que ellos lo hacen. Por eso yo aconsejo, no te tatúes. Cuarto, es una práctica común en las personas que no tienen respeto por Dios, por su palabra y por la iglesia. Nada menos lo vimos ahora con el desfile que hay ahí en la Ciudad de México. Cómo, hermanos, se ponían la Biblia, ¿verdad? Colorida, como diciendo, este libro no, es una mentira. Uno se vistió de pastor y empezaba según ahí a predicar en contra, ¿verdad? Tomando las citas bíblicas. No sé si lo viste, pero mofándose. Entonces mucha gente que se tatúa, o sea, principalmente son cosas diabólicas, escalofriantes. Entonces, cuando yo me doy cuenta que es una práctica común, más de los de allá afuera que de los de aquí adentro, pues no tiene caso. Y el que está a tu lado, ¿qué tal? Sigues pensando en tatuar. Y quinta, por causas o problemas físicos que puede causar en mi cuerpo. Fíjate, yo me quedé con el ojo cuadrado. Dice, la dermatóloga Yael Adler es una dermatóloga muy conocida en España, muy famosa en España. Alza la voz para mostrar su preocupación por los efectos a medio y largo plazo de los tatuajes en el cuerpo. Infecciones, cáncer, hepatitis B o C, problemas para las incisiones quirúrgicas, para pruebas médicas, como la resonancia magnética, cáncer de cuello uterino, psoriasis. Por ejemplo, estaba leyendo sus artículos de esa doctora que las mujeres que se tatúan las piernas por dentro comienzan a tener estos problemas de cáncer en el cuello uterino, porque la tinta va corriendo y va causando infección. Dice, la tinta que se usa para tatuar tiene metales pesados. ¿Qué son metales pesados? Hermano, pinturas tóxicas. Es veneno para las personas cuando se las inyecta. Como el níquel, cromo, magnesio, cobalto, aluminio, antimonio, arsénico, pues eso es veneno. Berilio, plomo, selenio, mercurio. ¿Te acuerdas cuando se rompía el termómetro de los que antes usábamos? No lo toques, no, es mercurio, ¿verdad? Porque el mercurio, aunque sean pequeñas cantidades, hermano, es veneno, es radiación para nosotros. Dice, la tinta que se usa para tatuar, tiene metales pesados. El pigmento blanco que se usa para causar efectos de brillo y sombra está formado de dióxido de titanio. Este produce un retraso en la cicatrización, inflama la piel y da comezón. Produce daños en los nervios, riñones, músculos, problemas cerebrales, hígado, deficiencia de hierro.
O sea que no es cualquier cosa tatuarse. Los expertos dicen que, hermano, inyectan la tinta y dice que se queda agarrada de tu piel, pero dice que comienza a desgastar las capas y comienzan a crearse infecciones. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que estas son las razones por las que yo le diría a una persona: no te tatúes, no es necesario. El mejor adorno que nos puede hacer diferentes a los demás, el gozo, la paz, la bondad, la misericordia, la compasión, la lealtad, la justicia. Esos son los tatuajes que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Por eso nos habla acerca del carácter cristiano, el amor, el gozo, la paz, etcétera, etcétera. Gálatas capítulo 5. Entonces, por eso nosotros, hermano, vuelvo a remarcar, tatuarse no es pecado, porque no estamos viviendo en los tiempos, ni lo estamos haciendo para quien se hacía en esos tiempos, ni tampoco pertenecemos a una secta o una logia, no. Entonces, de entrada es eso. Dice, la Biblia nos presenta que ya no estamos bajo el yugo de la ley del Antiguo Testamento, que eran 600, o son todavía 613 mandamientos. Por ejemplo, no murmurarás. ¿Cuántos han cumplido este mandamiento? Levante su mano. No hay ninguno. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sientes como que rencorcito con nadie? No, hermano, acuérdate de tu suegra, de tu suegro. Entonces, o sea, cuando nosotros vemos, digo, son 613 mandamientos. Entonces, si dos no los podemos cumplir, imagínate, menos lo demás. Pero te tengo una buena noticia. Romanos capítulo 7, versículo 4, dice por qué nosotros ya no debemos obedecer 613 mandamientos. Algo parecido sucede con ustedes, mis hermanos. 7:4 de Romanos. Por medio de la muerte de Cristo, ustedes ya no están bajo el control de la ley. O sea, ya no tienen que obedecer 613 mandamientos. Ahora ustedes son de Cristo, a quien Dios, ¿qué? Resucitó. De modo que podemos servir a Dios haciendo, ¿qué? El bien. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos pide hacer a nosotros? ¿Obedecer 613 mandamientos? No. ¿Qué? Según este versículo. Hacer el bien, hacer buenas obras. Ya nos salvó. O sea, las obras no nos salvan, ¿sí? No tenemos que hacer obras o pagar, como nos enseñaban en la iglesia grandota con campanas y una cruz por arriba. No. Hacer buenas, o sea, dices que eres cristiano, pues que se vean tus frutos. Dice la Biblia que, hermano, el cristiano se conoce ¿por qué? Por sus frutos. Imagínate que yo aquí venga y adore, sí, Señor, y que el Señor me toque, y hermano, y descienda a su presencia. Pero llegue mi hermano, llegue mi hermano y dice, hermano, ¿cómo es? Como que me quieres abrazar. Ella pregunta primero, ¿cómo estás? Está bien. Soy bien. Entonces, ¿qué es lo que? ¿Esa es una buena obra? Entonces, así hay muchos cristianos. Acá la pura gracia de Dios, la santidad, la unción, y allá afuera, hijos, acá que danzan hasta los muchachos, como el David y toda la cosa. Y allá, mi hijo, vete por las tortillas. No, ¿por qué voy a ir yo? Y entonces, ¿dónde están las buenas obras? Entonces, por eso dice Pablo, ya no hay que obedecer los 613 mandamientos, hay que dar y hacer buenas obras. Romanos 7:6, un versículo solamente hacia adelante. Te saltas uno. Dice, pero ahora la ley ya no puede controlarnos, o maldecirnos, o juzgarnos. Es como si estuviéramos muertos. Somos libres y podemos servir a Dios de manera, ¿qué? Distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu, ¿qué? Santo. Entonces, por eso nosotros debemos saber que
la distinción del cristiano, el sello, el tatuaje del cristiano son las buenas obras. Eso es la distinción del cristiano. No que ayunes una semana y que ores todos los días a las 3 de la mañana, que hay gente que se ufana y presume, ¿verdad? No, hermano, yo me paro a las 3 de la mañana a orar, y los que no se paran casi son unos pecadores. Yo ayuno 7 veces a la semana. Entonces, piensan que eso los hace buenos cristianos. No, son tus obras. Hay gente que se sabe la Biblia, pero sus obras son, hermano, malas delante del Señor, malas delante de las personas. Dice, lo que ahora nos hace justo delante de Dios no son una lista de reglas. Hemos muerto a nuestra vieja vida y nacimos a una nueva vida en Cristo. Ahora la fuente de nuestra vida es Dios. Él suple todos los días el poder que necesitamos para servirlo. Por eso hace rato cantábamos que Él es la fuente de todo. Dice, vivir agradablemente delante de Él. El apóstol Pablo nos enseña que ser un seguidor de Cristo marca la diferencia en lo que hacemos, en lo que comemos, cómo nos vestimos, cómo nos arreglamos y aún en cómo nos cortamos el cabello. Y sí, o sea, se ve en cómo te vistes, en cómo comemos. Porque ¿qué es lo primero que la gente hace cuando vamos a comer nosotros los cristianos? Ya están para entrarle, ¿verdad? Dice, vamos a orar. Sí, bueno, orar. Pero rápido que ya tengo hambre. O sea, hasta en eso nos distinguimos nosotros. Pero ellos se acostumbran. Yo me acuerdo, mi suegro, él no es creyente. Y yo me acuerdo cada vez que íbamos, ya estaba hermano con el bocado en la boca y le decía, oramos primero, le damos gracias a Dios. Sí. Y ahora que vamos y que ya convivimos, ya después de 20, ¿cuántos años? 90. No. Ya después de 33 años, ya fue ya que llegamos, hermano, y ya dice, vamos a orar antes de empezar. O sea, hasta eso nos distingue, no un tatuaje. Entonces, dice, hermano, dice, si tú te tatúas, va a llevar fruto para Dios. Dijimos que no, entonces, hacemos que topies. Dice, es una expresión de buenas obras y de piedad la que Dios dice, busca. Y si vienes tatuado, llegaste tatuado a la iglesia, no hay problema. Dice la Biblia en el primer libro de los Corintios, el que está en Cristo nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Entonces, ¿estás tatuado? ¿Ok? Pues no los escondas. No uses mangas largas. O sea, acéptate. Lo hiciste, Dios te perdonó. O sea, no te escondas. No agrades a la gente. Siéntete bien tú. Hermanos, que me los quiero quitar, ¿ok? Si tienes el dinero, hay lugares especializados aquí, no hay ningún problema. Pero que tampoco se te condene o te haga sentir sucio o sucia. ¿Sí me explico? Hay que equilibrarnos. Porque la gente hay que ganarla, no desecharla. Entonces nosotros la ganamos. Solamente Cristo, ¿qué hace? Nos salva, nos limpia de nuestros pecados, nos perdonó de nuestros pecados. Pero después viene el proceso de la restauración. Es decir, yo llegué a Cristo borracho, jugador, hermano, ratero, mal hablado. Y cuando Cristo me salvó, ok, me salvó. Pero yo me acuerdo que todavía cuando salí de la iglesia, todavía se me salían las groserías. Pero eso la Biblia le llama el proceso de la restauración. Entonces yo empecé a ir a la iglesia, me empezaron a discipular, me cuidaron, porque yo tenía a mi padre, entonces cada vez que iba a la iglesia, yo platicaba con él, nos sentábamos como una hora en la oficina, me enseñaba, y entonces yo de la nada ya dejé de decir groserías, dejé de fumar. Yo ya los cigarros no los compraba por cajetilla, los compraba por cajas. Era una adicción. Pero nadie me dijo, no fumes, deja de decir groserías. Me acuerdo que cuando estaba una vez en la iglesia con los jóvenes, hermano, y apenas tenía como 15 días y que se me salen, y todos los chavos voltearon a ver así como bicho raro, ¿no? Y hermano, me sentí pero mal. Y ya uno de ellos dijo, es nuevo, se acaba de convertir. Entonces, como no me juzgaron, o sea, yo dije, no, pues qué buena onda, ¿no? O sea, en lugar de juzgarme, o sea, me van a ayudar. Y me quedé. Por eso digo, no hay que verlos como bichos raros, ¿verdad? De que todos hacemos nuestra bolita acá y ni lo pelamos o ni la pelamos. Y el que está a tu lado, tienes que pelarlo.
que diga, tienes que hablar. Así es. Estos casos lo hemos vivido también, ¿verdad? Hermanos, había uno que su hijito nació con los intestinos pegados, sin ano, y necesitaba transfusión. Ese niño fue un milagro, ¿no? Y me acuerdo que cuando me habló, lloraba, se lamentaba, y me decía, hermanos, que mi sangre no sirve. Y hoy en día se oye mucho, ¿verdad? Que no, que ahora sí se puede, que ahora sí es permitido. Pues así dicen también el que dona con azúcar en su sangre, el que dona con problemas de hepatitis, y al rato vienen las complicaciones. La pastora, la esposa de hermano Rogelio, en un parto, le donaron sangre. La persona que le donó sangre tenía hepatitis. La hepatitis duró, hermano, casi 18 años, no, 22 años en desarrollarse en su cuerpo. Vinieron las crisis, tuvo que ir a radiaciones. Dios tuvo misericordia de ella, porque, hermano, ya le habían dicho al hermano, no va a salir. Pero hubo un medicamento nuevo que trajeron aquí. Ese medicamento, hermano, el tratamiento cuesta $1,500,000 o $1,700,000. Entonces, en el seguro, el doctor hizo un escogimiento de todas las personas que tenían ese problema. Y la hermana Gema fue la que, hermano, quedó en la lista. Entonces dijo, esto es nuevo, como puede que sí, como puede que no, usted decide. No sabemos qué consecuencias. Oraron a Dios, pidieron su dirección y dijo, yo me aviento. Y empezó el proceso, casi creo que 2 años. Y el Señor hizo un milagro, hermano. Entonces, no le creas a esa gente que dice, no pasa nada, hoy ya no pasa nada. La tecnología está tan avanzada que no pasa nada. Mentira. Y conozco más de una gente que no fue en el momento, con el tiempo se desarrolló. Luego este hombre lloraba porque él era salvadoreño, hermano. Él no tenía familia aquí. Entonces su familia de la esposa era de Cuernavaca, estaban solos acá. Entonces lloraba porque su hijo necesitaba sangre, estaba aquí en el General del Sur. Entonces pues, tuvimos que unirnos como iglesia, como hermanos en Cristo y apoyar al hermano. Entonces, todas esas son muchas razones muy firmes para decirle a alguien, yo no te recomiendo que te tatúes. Y si quieres distinguir por algo, pues que sea por los frutos del Espíritu Santo. Por eso, así de sencillo. ¿Sí me explico? Entonces, amado, vamos a orar a Dios. Y si me apoyas con revísteme, mi gran Señor. Entonces, por eso, nosotros debemos saber cómo responder a todo esto. Amén. No juzgar, no condenar. Pantalones, igual ya hablábamos la vez pasada, ¿no? Imagínate si habláramos que es pecado el pantalón, pues todas ustedes serían unas pecadoras, ¿verdad? Candidatas al infierno. Pero no, hermano. No es así. De hecho, cuando a veces platicamos con pastores, le digo, hermano, órale a Dios para que te dé entendimiento y te abra los ojos. Porque para empezar, en ese tiempo ni siquiera existían los pantalones. Para empezar, ni siquiera existían los pantalones. Entonces por eso nosotros no podemos, aventar la palabra y usarla a nuestra conveniencia o para que querramos enseñar cosas que la Biblia no dice. No. Todo lo que tú enseñes, que esté en la palabra. Todo lo que digas y hagas, que esté en la palabra del Señor. Por eso Pablo dice que nadie te juzgue, que nadie te condene, ni por lo que comes, ni por lo que bebes. Porque, por ejemplo, mi padre dice, yo no como carne de puerco. Y yo lo respeto. Es mi padre, mi mentor, mi guía, el que ora por mí. Pero él tuvo una mala experiencia y por eso él no come. Pero pues yo sí me echo mis carnitas, mis chuletas ahumadas. No seguido, pero así como dijeron en la televisión, todo con medida. Entonces por eso nosotros
No podemos juzgar. No podemos juzgar esas cosas. Yo cuando voy a las sierras, a mí me dicen, hermano, esto no se hace porque la cultura de aquí es un delito o se hace esto. Aunque yo respeto. Yo no vivo ahí, yo llego de invitado. Entonces, donde a mí me dejan ministrar, yo bendigo la vida de la gente. Yo digo, ¿qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? Se puede saludar de mano, se puede abrazar a las personas. Entonces me dicen, no, aquí no. Aquí se sientan hombres y mujeres de diferentes lados. Entonces, solo me doy el tiempo para enseñarles. Porque esas costumbres son desde los judíos, ¿no? Así entraban al templo. Mujeres, ¿verdad?, en una sección, los hombres en otra. De hecho, las mujeres no entraban al mismo salón que los hombres. Por eso la Biblia, cuando Pablo dice que le da lugar a las mujeres, hermano, para ellos fue un respiro que yo, ahora sí podemos ir a la iglesia con todos juntos, podemos servir. Que la mujer no tenía ese derecho. De hecho, cuando nació una mujer, le decían al papá, ¿quieres que viva o que muera? Tú sabes. Entonces él decía, no, pues denle cuello, hermano. La llevaban dice que los romanos la llevaban, hermano, donde estaban los acantilados. Dice que dejaban caer. Somos afortunados. El Evangelio vino a darnos una oportunidad a todos. Porque la Biblia dice, no dejarás que ministre en mi santuario o en mi templo un sacerdote ciego, ojo. Y hoy en día, yo tengo un amigo que es misionero, que es siervo de Dios, es ciego, pero ministra, hermano, y predica. El hermano, uno de los hermanos que conocí en mi inicio, hermano Lorenzo de la Cruz, él estaba lisiado, pero cada vez que predicaba sentado, porque no podía estar de pie. Entonces, el Evangelio vino a darnos una oportunidad a todos, no a condenarnos, no a juzgarnos, no a excluirnos, ni de Dios, ni de su presencia, ni de su servicio. Por eso nosotros tenemos que enseñarle a la gente que el que está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero de aquí en adelante hay que obedecer y dar fruto para Dios. Pero no podemos seguir como veníamos antes de ser creyentes. Por eso vamos a ponernos de pie y vamos a decirle, Señor, aquí estoy. Soy tuyo, Señor. Mi vida te pertenece y no hay nada ni nadie más a quien yo pueda rendirle todo lo que soy. Amado Espíritu Santo, te damos gracias en esta tarde por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Dice tu palabra que, Señor, Moisés te oraba y te decía, enséñame a contar mis días, de tal manera que traiga al corazón sabiduría, Señor. Y eso es lo que te pedimos hoy. Que cada uno de nosotros, Señor, nos enseñes a contar nuestros días de tal forma que traiga sabiduría para que nuestros caminos sean agradables, gratos delante de ti, para que nuestra vida sea olor fragante ante tu presencia y que el mejor sello, el mejor tatuaje en nuestra vida sean nuestras buenas obras, la justicia, el amor, la misericordia, Señor, la compasión, la verdad, Señor, que cada uno de nosotros podamos, Señor, dejar verle al mundo que nos rodea que tú, Señor, estás, Señor, tatuado dentro de nuestro corazón y que somos la imagen y la semejanza de Dios, que es un Dios de bondad, de misericordia, de compasión, de oportunidades. Señor, perdónanos si en algún momento nosotros condenamos a alguien por estar tatuado o por su vestimenta. Perdónanos si nosotros nos hemos sentido indignos por estar tatuados, Señor. Pero te pedimos en el nombre de Jesús que hoy, todo aquello que nos molestaba, todo aquello que estábamos haciendo mal, Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados. Y Señor, hoy cerramos la puerta a toda condenación. No podemos juzgar a nadie, Señor, porque tú no nos juzgaste, nos perdonaste y nos recibiste, nos restauraste. Y cada día eres esa fuente donde vamos para poder ser como tú y hacer tus obras.
Te damos la gloria y la honra y declaramos en el nombre de Jesús en esta hora que nuestra vida es tuya, Señor. Gracias por tu palabra, porque ella nos enseña, ella nos instruye en todos nuestros caminos. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias, amado Salvador. Vengo a ti, mi buen Señor, me presento tal cual soy, necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Una vez más dile: vengo a ti. Vengo a ti, mi buen Señor, hoy me presento tal cual soy, necesito de tu gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, puedo ver mi condición y declaro tu justicia a mi favor. Levanta tus manos y dile al Rey: revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme. Una vez más digámosle: vengo a ti, mi buen Señor. Vengo a ti, mi buen Señor, hoy me presento tal cual soy, necesito de esa gracia y de tu amor. Al contemplar tu santidad, yo puedo ver mi condición, sí, y declaro tu justicia a nuestro favor. Dile: revísteme, amado Señor. Revísteme de tu santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Una vez más dile al Señor con todo tu ser: revísteme hoy de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme. Dile: revísteme, Padre amado. Revísteme, sí, de santidad, Señor, de justicia y de verdad. Revísteme. Sí, Padre, te lo rogamos en esta hora. Revísteme hoy de pureza, mi Señor, de poder y libertad. Revísteme. Con tus propias palabras dile: sí, Señor, hoy he venido delante de tu presencia a escuchar tu palabra, a aprender de ella sabiduría, prudencia, entendimiento, conocimiento, Señor, para que cada día, Señor, que tú me prestes de vida, yo pueda caminar honrándote, agradándote, siendo olor fragante delante de tu presencia, Señor, pero también siendo luz a los que me rodean, no llevando condenación, no juzgando la vida de ellos, sino llevando la luz del Evangelio, la esperanza, para que cada uno de ellos, Señor, conozca que tenemos un Dios bueno, que no condena, que no manda, Señor Dios, nuestra vida lejos de Él, sino al contrario, está esperando con los brazos abiertos para que cada uno de nosotros lleguemos, Señor, y pidamos perdón y podamos ser restaurados y podamos reconciliar nuestra vida contigo para tener, Señor, una vida agradable, una vida, Señor, firme, fuerte, que nuestros caminos puedan dejar huella a nuestras generaciones. Por eso venimos delante de tu presencia. Revísteme hoy de tu santidad, Señor, de justicia y de
verdad, revísteme. Una vez más, dile al Rey de Reyes: revísteme de pureza, mi Señor, de poder y libertad, revísteme. Dale un aplauso y dile: sí, Señor, tuya es la gloria, tuya es la honra, amado Señor. Instrúyeme en tu palabra, instrúyeme en tu palabra, instrúyeme en tu verdad, en tu justicia, y déjame ser un pregonero de justicia, un pregonero de la verdad, Señor. Que donde quiera que lleve el mensaje sea un mensaje de oportunidad, de restauración, de consuelo, Señor, que dé luz a cada persona, Dios. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias con todo nuestro corazón, Padre. Amén, Señor. Amado hermano, conocer la palabra es que nosotros crecemos en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Entonces, le invitamos a que usted esté predicando y enseñando, y que si hay alguna persona que se acerque a usted con estas preguntas, usted sepa qué responderle ahí. Amén. Entonces, vamos a enviarle esta. Sí la tengo bien guardadita, se la envío en un ratito al grupo, y déme chance, nada más la otra la vuelvo a escribir y se la mando para que usted la tenga. Y cualquier pregunta, hermano, que usted tenga, igual